Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Génesis capítulo 29 y versículo 31, ¿lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijo, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, a mí ha mirado Jehová mi aflicción y ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez, alabaré a Jehová por esto. Llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Leamos ahora en el 30. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilha y dio a luz un hijo. Y Jacob dijo entonces a Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. ¿Cómo mira esta situación usted? Si ve cómo está Jacob, Lea, Raquel, Bilha y Silpa. Eran 4 mujeres en una familia y en un hogar. Y entonces dice la Biblia que cuando Raquel no podía tener hijos, entonces dice que Lea comenzó a tener hijos. Y cuando Lea comienza a tener hijos, entonces dice que empezó a desatarse como una envidia, como un problema. Estaban en el mismo hogar. Si usted puede imaginarse un poco, un hogar donde había una familia, donde las 4 mujeres o las 2 esposas se estaban ganando el marido. Decía una, ahora yo creo que yo me he ganado a mi esposo y él va a estar conmigo porque le he dado 3 hijos. Y luego dijo, ahora va a estar conmigo porque le ha dado 4 hijos. Y la otra, Raquel, a la que Jacob amaba, no podía tener hijos. Y como no podía tener hijos, entonces dentro de ella había como una autobaja estima, había como un coraje, había como una envidia hacia su propia hermana. Entonces dice la Biblia que entonces Raquel agarró y le dijo, Jacob, ¿por qué tú no me has dado un hijo? Y Jacob le dice, ¿acaso yo soy Dios para darte un hijo o detenerte tu vientre? No, dijo, es Dios quien hace las cosas, en otras palabras. Entonces Raquel le dice, mira, entonces allégate a mi sierva para que yo también tenga hijos a través de mi sierva. Y entonces Jacob se llegó a Bilha y entonces también tuvo hijos.
Y cuando tuvo entonces Raquel hijos a través de su sierva, o más bien la sierva, la criada de Raquel, entonces tuvo hijos. ¿Cómo ustedes se imaginan esta casa? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo ustedes se imaginan el ambiente en esta casa a la hora de comer? ¿Se puede imaginar, reina, cómo era el ambiente? ¿Qué crees que pasaba a la hora de los alimentos? A la hora de que Jacob iba a llegar. Yo me imagino que las 4 estaban cocinando y las 4 querían darle el plato de comida. Yo imagino que las 4 querían estar ahí. ¿Por qué? Porque entre ellas mismas no había un acuerdo. Legalmente en el antiguo tiempo se hacía eso para procrear la raza, el linaje, la sangre, el apellido. Y entonces dice que cuando Raquel entonces no podía tener hijos, entonces se empezó a enojar con su propia hermana. Había celos, había envidia, había coraje, había rencor, había venganza. ¿Cómo usted cree que sería esta casa? ¿Cómo usted se imagina cómo sería el ambiente? ¿Usted cree que serían felices? ¿Usted cree que estarían contentas? Les he leído ahí, hermanos, si yo les pudiera leer más. Si yo les sigo leyendo más, nos vamos a encontrar donde entonces después Rubén va y entonces él trae unas mandragoras y Raquel todavía no podía tener hijos de su propio vientre. Raquel tenía hijos a través de la criada, pero se manejaba una riña, una pelea, se manejaban celos, se manejaban dificultades, envidias, corajes, críticas en la misma casa. Entonces dice la Biblia, usted puede leer ahí, puede seguir leyendo si quiere. Dice que entonces Rubén salió al campo y trajo unas mandragoras. Y dice que cuando trajo las mandragoras, entonces Raquel le dice a Lea: dile a tu hijo que me dé las mandragoras. Porque las mandragoras se usaba como una especie de que las personas que comían mandragoras podían quedar encinta y podían tener hijos. Las mujeres que eran estériles, se había una creencia que cuando comían mandragoras, mandragora era como una planta que era como afrodisíaca. Y entonces dice que cuando Rubén trajo entonces las mandragoras, Raquel le dice a Lea: dile a tu hijo que me dé las mandragoras. Y entonces dijo Raquel, yo le pudiera leer, pero está muy largo todo esto. Dijo Raquel, dijo Lea: oye Raquel, yo te dejo a mi marido y ahora tú quieres quitarme la comida que mi hijo trae. O sea, ya me estás quitando a mi marido, dijo Lea, y ahora Raquel, quieres quitarme lo que mi hijo me trae. Y dice así Raquel: si tú me das las mandragoras, yo te dejo que tú te duermas con mi marido. Entonces dice Lea, ni sorda, ni tarde, ni perezosa, corrió a quitarle las mandragoras a Rubén y se las dio a Raquel. Toma pues. Y entonces dice la Biblia que Lea no esperó que Jacob llegara, sino que Lea salió a encontrarlo y le dijo: tú vas a dormir conmigo porque te alquilé. ¿Qué usted mira en esa situación? O sea, Lea le dice: ok, pues te voy a dar las mandragoras, cómetelas, tómatelas, pero Jacob va a dormir conmigo esta noche. O sea, eso era como una riña, eso era como una pelea. Y entonces dice la Biblia que Lea salió y encontró a Jacob y le dijo: tú vas a dormir conmigo esta noche. Yo imagino a Jacob: ¿y eso qué? ¿Y por qué? Y dijo: porque yo te alquilé. Yo le di las mandragoras de mi hijo a Raquel, a tu mujer, a la que tú amas. Porque la Biblia dice que Jacob amaba con todo su corazón a Raquel, pero a Lea no.
Entonces siempre había un problema. O sea, Raquel era la dueña del corazón de Jacob, pero Lea era la que tenía los hijos. Raquel era la que tenía el corazón de Jacob, pero Jacob ya se había casado con Lea legalmente. Entonces Lea tenía el papel, pero Raquel tenía el corazón de Jacob. Lea tenía los hijos y Raquel tenía al hombre que amaba. Jacob tenía la mujer que amaba, pero con Lea tenía los hijos que él deseaba. Por eso es que le dieron a las criadas. Entonces, yo puedo mirar este cuadro, este ambiente, cómo es que se vive en los hogares cuando hay corajes, peleas, discusiones. Tal vez no es esa la situación de ustedes, o tal vez esa no era la mía, con que el esposo tenía 4 mujeres en la casa, pero sí puede ser nuestra situación, tal vez de ustedes o la mía, o si era antes de conocer al Señor. Nuestra situación, tal vez no por tener 3, 4 mujeres o 2 mujeres, pero sí podía ser que en nuestra casa hubiera coraje, celos, envidias, rencores, venganzas. Puede ser que eso sí se movía en nuestros hogares. ¿Y qué es lo que pasa cuando esas cosas se mueven en nuestros hogares? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Aquí había hijos aquí, hijos acá. Después la Biblia dice que entonces Raquel, dice que Dios vio a Raquel y Raquel tuvo un hijo que se llama José. Y dice que ya entonces Lea no podía tener hijos. Usted lo puede leer, todo lo que le estoy diciendo está ahí. Y entonces en el capítulo 29 en adelante, el 30 y el 31 en adelante, entonces dice que cuando ya Lea no podía tener hijos, se detuvo. Y cuando Raquel tuvo el hijo, dice que entonces Lea le dijo: Jacob, allégate a mi sierva, a mi criada, para que yo tenga hijos a través de mi criada. Y se allegó y tuvo hijos. Y después entonces, cuando ya Raquel tuvo los hijos, entonces Lea volvió a tener hijos otra vez. Y esto era una pelea, hermanos. Esto era como una discusión. Y usted recuerde que Lea y Raquel eran hermanas. ¿Qué sucede en una casa o en una familia cuando se vive peleas, rencor, resentimiento, venganza, falta de perdón? ¿Qué es lo que sigue? La gente hoy en día dice y piensa: ¿por qué nuestros hijos no son como yo quisiera que fueran? La gente dice: ¿por qué nuestros hijos no sirven a Dios? La gente dice: ¿por qué mis hijos son así? La gente dice: ¿por qué el niño es así? ¿Por qué la niña es así? Observe usted siempre qué pasó cuando ese niño estaba desde el vientre de la madre, cómo fue su formación, su desarrollo de ese niño o de esa niña desde que estaba en el vientre de la madre. Porque aunque usted no lo crea, cada niño, cada bebé que se empieza a formar en el vientre de la madre, después de 8 semanas en adelante, ese feto comienza a darse cuenta lo que pasa, sea bueno o sea malo. Percibe todo lo bueno o lo malo, sea por la madre o sea por su propio vientre. Ahora, usted recuerde un poco cómo hemos vivido nosotros, cómo ha sido nuestra casa, cómo ha sido nuestra familia.
Si usted medita en alguien, usted puede decir, oh, es que en la familia hay este hermano que es así, o esta hermana que es así. Pero usted piense en alguien, hermano, cómo vivíamos antes nosotros de venir al camino del Señor, cómo eran nuestros hermanos, cómo vivían nuestros padres y cómo éramos nosotros. Todo tiene una razón. Todo tiene una razón. Dele un aplauso al Señor. Leamos en el capítulo 30 de Génesis y versículo 14. Mire lo que dice. Ahí dice lo que yo le estaba diciendo. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar mis mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo, en la tarde salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella en la noche. O sea, siempre se estaba mirando que se vivía como una discusión, como una pelea. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos así? ¿Qué pasa cuando en su hogar a veces nosotros decimos, no, es que nuestros hijos están chiquitos, ellos no entienden? A veces uno dice, no, es que nuestros hijos no comprenden, ellos no entienden, no saben, ellos están chiquitos. Pero déjeme le digo que ellos saben, ellos entienden y ellos aperciben. Ellos aperciben cuando papá y mamá están contentos y cuando están ahí riendo, cuando están tomados de la mano, cuando a la hora de comer están contentos. Pero ellos también entienden cuando papá y mamá están serios, cada uno por su lado. Ellos entienden, ellos aperciben. Y eso causará efectos en los hijos. Eso causará efectos en los hijos. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Acuérdese que esas son las esposas de Jacob, la criada y todo eso. Y entonces dice el libro de Génesis capítulo 37 y versículo 2. Aleluya. ¿Lo tiene? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha. Recuerde, los hijos de Bilha son los hijos de la criada de Raquel. Y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Por qué usted cree que ya los hijos de Jacob, los hijos de Lea, los hijos de Bilha, los hijos de Silpa, ya ellos, dice ahí, que tenían una mala fama? ¿Por qué usted cree? Dicen los psicólogos y los psiquiatras, cuando usted lleva a su niño y usted dice, ¿por qué mi hijo es así? Entonces ellos le hacen un examen físico, le hacen un examen medical y ellos le dan la razón por qué su hijo actúa como actúa, por qué reacciona como reacciona. Pero de cierto es que ustedes y yo vamos a transmitir a nuestros hijos bendición o maldición. O sea, ustedes y yo vamos a transmitir a nuestros hijos bendición o maldición. Cada vez que usted
Cada vez que una persona está en el vientre de su madre, y cuando entonces en el hogar se empiezan a vivir fricciones, peleas, corajes, ¿sabía usted que el 60% de aborciones muchas veces es porque la madre que está embarazada ha sufrido una decepción, un coraje, un desprecio o un dolor? Ha sufrido una aborción porque le han dado la noticia, o ha atravesado o un coraje, o una decepción, o un desprecio, o un rechazo tan fuerte a su vida, que entonces es que hacerle un rechazo a una madre embarazada es hacérselo a una criatura. Y cuando estas criaturas están ahí, entonces aperciben todo eso, y dicen los psicólogos que cuando entonces este niño crece y se empieza a desarrollar, empieza entonces a adoptar actitudes, de rebeldía, de coraje, actitudes raras y extrañas, o en contra de sus papás o en contra de la demás gente. Ahora, usted recuerda que cuando nosotros leímos allá, solo leímos que estaban las mujeres, que estaban los hijos y estaban naciendo, pero todavía no estaban creciendo. Pero aquí ya los hijos ya están creciendo. Aquí ya los hijos ya crecieron. Y son los mismos hijos de las madres que leímos allá en Génesis 29. Y dice entonces, capítulo 37 y versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y mire lo que dice el 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Si nosotros, escúcheme bien, si nosotros queremos construir una familia para Cristo, tenemos, número uno, que nosotros servir a Dios con todo el corazón, y apartar de nosotros toda gritería, ira, violencia, celos, pecado, rencor, amargura, venganza. Si nosotros no apartamos esas cosas, hermanos, sus hijos y mis hijos, cuando crezcan, desarrollarán conductas que ustedes dirán: ¿y por qué tú haces eso si yo no lo he hecho? ¿Por qué tú haces eso si tú no me vistes? Él tal vez no le vio, usted pensó que no le vio, pero él lo apercibió, él escuchó. Yo recuerdo cuando yo estaba comenzando a servir al Señor, y cuando yo comenzaba a servir a Dios, y yo todavía tenía muchos problemas con mi esposa, y nos peleábamos, y a veces ya íbamos para ir a la iglesia, y a mí no me gustaba la camisa que ella me planchaba. Yo le decía: no, esa camisa no me gusta, es que eso no está bien, y comenzábamos a pelear. Y entonces recuerdo que un día, yo creo que Michelle tendría algunos 5 años o 4 años, y recuerdo que Michelle aquí está. ¿Recuerdas cuando un día hiciste una hoja así y le puso Michelle estas letras: por favor, no peleen más, porque a mí me duele mi corazón, porque yo los quiero mucho a los dos? Eso fue lo que Michelle escribió y lo metió por abajo de la puerta, y según uno, no, es que ellos no saben y vamos a arreglar las cosas nosotros solos y aquí, y que nadie vea y que nadie oiga. Y estábamos ahí, yo y Carmen, que tú y que yo tengo la culpa, y que yo esto y que no, que tú, y que tú eres esto, y que fue y que vino. Y entonces cuando vi que empezó a entrar una hoja así por debajo de la puerta, así empezó a entrar una hoja, dije: ¿qué es eso? Dije yo. Hasta la pelea se me fue. Pues sí, me asusté, dije: es algo raro, o sea que algo blanco empieza a entrar por debajo de la puerta así.
Y cuando vi, dije, es alguien que está metiendo una hoja. Y entonces que entra la hoja y que la veo, y decía esas palabras: por favor, no peleen más, porque a mí me duele mucho mi corazón, porque yo los quiero a los dos mucho. Eso, hermanos, como que voló mi cabeza y me hizo como reaccionar, porque la realidad que nosotros muchas veces solo pensamos en nosotros, solo pensamos, oh, es que yo tengo la razón, es que tú esto, es que yo el otro, es que yo me voy a salir con la suya, es que yo tengo orgullo, es que yo tengo ego, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a hacer lo otro, es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes. Y nosotros no nos damos cuenta que el daño se lo estamos haciendo a nuestros hijos. El daño se lo estamos haciendo a nuestros hijos. Si usted quiere construir una familia para Cristo, si usted quiere que su familia sea una familia digna, representante de Cristo, tenemos que comenzar, número uno, nosotros como padres, a buscar a Dios, a exaltar a Dios, a arreglar las cosas pacíficamente, dialogando y hablando, captando cuál es el problema, sin gritar y sin violencia, sin dar patadas y sin dormir cada quien en su cuarto, ni espalda con espalda, comer los dos juntos, pedirse perdón antes de llegar a la mesa, antes de llegar a la cama a dormir, para que nuestros hijos puedan apercibir el amor y la armonía que se vive en la casa. Porque si nosotros no lo hacemos así, queridos hermanos, podemos pretender vivir una vida en el evangelio, pero si nosotros vivimos así, nuestras generaciones pagarán las consecuencias. Dele un aplauso al Señor. El problema número 2 que nosotros como padres hacemos es que siempre tenemos una preferencia. Siempre tenemos una preferencia. Cuando la niña se parece a la mamá y son 2 niñas o 3, o tú lavas los trastes, tú trapea, y la otra, ¿por qué no hace nada? Ay, es que la otra se parece a mí, igualita que su madre, igual nos parecemos, y hasta le hace así. Y la otra dice, bueno, yo porque no me parezco a ti, yo tengo que hacer el quehacer de la casa, o yo porque no me parezco a ti, tengo que hacer el quehacer. El hacer una diferencia en nuestros hijos, hermanos, causa que entre ellos mismos se desarrolle un coraje contra su hermano o contra su hermana, coraje contra su propio papá o su propia mamá. Y vivir en el mismo hogar con este tipo de problemas, eso es frustrante. ¿Sabe cuántas personas aún adultas hoy